Para revisar lo que titula la prensa internacional, me vuelve a acompañar en el estudio mi compañera Marta Moya. Marta, buen lunes. Gracias, Valentina, igualmente. Vamos a abrir esta revista de prensa en Estados Unidos. No podía ser de otra manera. Es la noticia de la semana, por lo menos el intento de magnicidio contra Donald Trump en un mitin en Pensilvania el sábado, que ocupa portadas, análisis, opiniones, y vamos a revisar en primer lugar dos portadas que sin duda van a pasar a la historia. Efectivamente, Valentina, y una de ellas es la de la revista Time, que, como siempre, ¿no?, pues hace estas portadas icónicas y hoy titula Ataque a Trump. Esta foto ya también que pasará a la historia del fotógrafo de Associated Press, Ivan Bucci, en la que se ve al expresidente, puño al cielo, oreja ensangrentada, en algo que se podría, ¿no?, retratar como una revisión de ese cuadro de Delacroix, de la libertad guiando al pueblo. En su subtítulo, la revista Time dice que el republicano resistió, sobrevivió al tiroteo con una nación tensa y al límite. Por otra parte, nos vamos a Francia con la portada de Liberación en un plano mucho más corto de esa oreja ensangrentada de Donald Trump y titula Una historia de violencia, haciendo también un símil con esa película de 2005 protagonizada por Viggo Mortensen, y dice Liberación que Trump escapó a una tentativa de asesinato creando un seísmo político. Bueno, ayer también conocíamos la que es la primera versión de los hechos ofrecida por su protagonista y es el expresidente Trump. Concretamente la ofreció a uno de sus medios más afines, que es The New York Post. Efectivamente, Valentina, y en su portada el New York Post habla de la primera entrevista mundial en exclusiva y titula con una cita de Donald Trump que dice: no debería estar aquí. Donald Trump habló de su intento de magnicidio con el periodista Michael Goodwin ayer en su avión privado de camino a Milwaukee, Wisconsin, donde hoy inicia esa convención nacional republicana, donde esos delegados que consiguió durante el proceso de primarias le van a nominar oficialmente como candidato republicano para las elecciones del 5 de noviembre. Donald Trump relata lo que dice él mismo fue una experiencia surrealista en Pensilvania y dice textualmente a The New York Post: el médico del hospital me dijo que nunca había visto algo así, lo llamó un milagro. Dice el New York Post que Donald Trump tenía un vendaje muy aparatoso en su cabeza rodeando su oreja derecha y que pues su equipo pidió que no le tomaran fotografías. También cuenta Donald Trump que después de recibir ese tiro en la oreja, él quería seguir hablando para sus fieles, pero el servicio secreto le pidió que se retiraran del escenario por razones de seguridad. Pero Donald Trump elogió pues la pronta respuesta de esa escolta, ¿no?, de ese servicio secreto. Bueno, y es que sin duda algo de surrealismo sí ha tenido esta campaña presidencial sí. En Estados Unidos. Y lo que queda. Y lo que queda. Pero bueno, tras el episodio del sábado también hay editoriales y opiniones que llaman a la calma, ¿no?, en estos medios locales estadounidenses en un momento de máxima crispación política. Concretamente, Valentina, vamos a empezar con una opinión del Philadelphia Inquirer que dice que el tiroteo del sábado no ayudará a unir a Estados Unidos. Habla de esa convención nacional republicana, titula concretamente El inquietante Milwaukee después del que pasó el sábado en Pensilvania. Los delegados del partido ya están reunidos allí en Wisconsin y dice, según esta opinión, que están más decididos que nunca a respaldar el proyecto rupturista de Donald Trump en su camino a la reelección a la Casa Blanca. Por otra parte, el editorial del Wall Street Journal, este medio conservador, dice que es milagroso que Trump siga con vida después de lo que ocurrió el sábado y que espera que este episodio constituya textualmente un momento de redención en Estados Unidos. Hace, como decimos, una llamada a la calma y en uno de esos párrafos del editorial, concretamente, subraya: el país escapó de lo peor el sábado y esta es la oportunidad de escapar de una espiral partidista mortal. Por otra parte, el New York Times, en un análisis en su portada web, dice que el intento de magnicidio contra el expresidente probablemente desgarrará todavía más a Estados Unidos, que al contrario de lo que pasó cuando tirotearon a Ronald Reagan en 1981, cuando todo el país se unió, ahora pues el ambiente se llenó, concretamente dice el New York Times, de ira, amargura, sospecha y recriminación. Por último, el editorial del Washington Post también hace ese llamado a la calma y titula Bajen la temperatura y dejen entrar la luz. Pide a todos los ciudadanos estadounidenses hacer un examen de conciencia en estos momentos de máxima polarización.
Bueno, si le parece, Marta, cerremos este bloque con caricaturas, ¿no? Que siempre aportan un punto de vista diferente sobre este tipo de acontecimientos. Efectivamente, Valentina, y por eso regresamos a Francia con la viñetista Coco de Liberación, que hace una comparativa, ¿no?, de Joe Biden y Donald Trump, ambos con agujeros. Los de Biden, ese agujero, esa dilatación en la oreja, y los de Trump, perdón, con la dilatación en la oreja, los de Biden con esos agujeros en la memoria. Por otra parte, el Cartoon Movement, de él hemos destacado 3 caricaturas, la del jordano Osama Hayai, en la que se ve a Biden con el andador, con esa discapacidad motriz, y a Trump con esa discapacidad auditiva después del tiro el sábado en su oreja. Hemos destacado la caricatura del neerlandés Martin Woltering con Trump, pues no, haciendo referencia a ese renacido Vincent van Gogh, y la de la austríaca Marian Kamensky, en la que titula, ¿no?, Mártir Donald Trump, y se ve pues al expresidente con un aura angelada evangelizando al pueblo Biblia mediante, con una venda en su cabeza. Sí que hay algo de surrealismo, Marta. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Perú porque está el anuncio de la postulación de Alberto Fujimori como candidato presidencial, que sin duda ha despertado muchos titulares en la prensa local. Efectivamente, Valentina, y hemos destacado 3 de ellos. El primero, el del Comercio en Perú, que cita textualmente a Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, quien ayer hacía ese anuncio en su red social X. Y esa cita dice lo siguiente: mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. En una entrevista previa con el Comercio, Keiko Fujimori ya había dejado entrever que esto se podía llevar a término, y dijo ayer que Alberto Fujimori será quien llevará la batuta de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Keiko dijo que es consciente de los riesgos que entraña que su padre vuelva a la primera línea de la política. Recordemos que Alberto fue excarcelado a finales de 2023 por razones humanitarias, aunque esto no estuvo efectivamente exento de polémica. Por otra parte, el periódico La República, en un tono pues menos entusiasta, quizá más realista, dice que hay una condena que impide pues que Alberto Fujimori sea candidato presidencial en 2026, concretamente porque pesa sobre él una condena por sus crímenes de lesa humanidad durante su presidencia, por los que fue condenado a 25 años de cárcel. Dice textualmente La República: la norma vigente señala claramente que una persona condenada y que no ha cumplido con el pago de la reparación civil no puede postular a un cargo de elección popular. El medio consulta con abogados que efectivamente sostienen que es inviable la postulación de Alberto Fujimori para estas próximas elecciones peruanas, no solo por la vía legal de las condenas internacionales, también por un artículo de la Constitución peruana, concretamente el 34A, que dice que se imposibilita a una persona que tiene una sentencia a aspirar a un cargo público. Sin embargo, la portada de Perú 21 consulta con un constitucionalista que desdice a los abogados consultados por La República y dice que como Alberto Fujimori fue indultado, esa ley electoral peruana no impide que él pueda ser candidato presidencial, así que probablemente estaremos alrededor de la polémica que está por venir en Perú. Una nueva novela con varios capítulos, porque a veces en América Latina, a veces las constituciones dicen algo, pero bueno, los mandatarios hacen otras cosas. Sí. Marta, a usted muchas gracias por esta ampliación. Gracias, Valentina. Mañana más.